Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Hoy vamos a iniciar en esta plataforma de estudio en línea. Vamos a trabajar para aprender el uso y manejo de una herramienta de simulación llamada FluidSim. FluidSim es una herramienta, un software diseñado por la compañía Festo. Festo es una compañía de origen alemán y líder en todo lo que es sistemas de control y automatizaciones industriales. Ya tiene años de trabajar en ello, por eso es una de las compañías con mayor experiencia en esto de la automatización. Según los datos que estuve buscando en la internet, pues fue fundada en 1925 o 1926 por ahí. No recuerdo el año exactamente, pero más o menos por ahí fue fundada. Ya tiene años con esto de la automatización, por lo tanto es una de las compañías con gran experiencia en lo que es todos los equipos industriales de automatización y de control. Bien, entonces iniciaremos el estudio de este software. Bueno, como decíamos, pues esta es una herramienta diseñada, creada con un solo objetivo principal, que es la creación, la simulación, la instrucción y el estudio de todos los circuitos que tengan que ver con el control y las automatizaciones industriales en equipos que lleven circuitos neumáticos, circuitos hidráulicos. Entonces hoy vamos a comenzar estudiando esto. Entonces, a ver, si comenzamos para que entendamos, ¿verdad? Este software viene dividido en dos. Un software FluidSim dedicado a la neumática y un software FluidSim dedicado pues a la simulación de sistemas hidráulicos. ¿Qué implica esto? Pues en la parte superior vamos a encontrar la barra de título, en donde nosotros vamos a encontrar el nombre del software. Dice FluidSim con la letra P. En inglés neumática inicia con letra P, se dice pneumatics. Entonces por eso vamos a encontrar la letra P. Este software nos va a servir para la simulación, la creación de circuitos que tengan que ver con neumática y con electroneumática. A continuación, después de esto, pues de cierto momento estaremos estudiando el software FluidSim para hidráulica. Entonces en ese caso nosotros encontraremos la letra H en vez de la letra P, que se llama Hydraulics. Entonces ahorita vamos a comenzar, no vamos a ver el de Hydraulics, sino que vamos a ver el de la neumática. Y por lo tanto estaremos estudiando este. Entonces después de la barra de título encontraremos esta cinta de opciones, en donde nosotros pues vamos a encontrar las más comunes en todo sistema operativo, como lo es archivo, editar, ejecutar, biblioteca, insertar, didáctico, proyecto, ver, opciones y ventanas. Entonces si nosotros entramos vamos dando clic en algunas de ellas, pues vamos a ir encontrando diferentes opciones de este sistema operativo, como podemos observar aquí. Entonces, por ejemplo, en archivo nos va a dar opción a abrir uno nuevo, y nos dice que la combinación de teclas es control más N. Para abrir un archivo ya existente, control más A. Para cerrar el archivo, una vista previa, aquí para exportar o para importar, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta poder encontrar la última, que es salir de la hoja de trabajo. La más importante acá en esta es la de cambiar la hoja del tamaño de papel, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces en editar nosotros encontramos copiar, pegar, cortar, repetir algunas cosas, ¿verdad? Girar. En ejecutar encontramos otra serie de opciones, igual que en insertar, en didáctica, en proyecto. Nosotros podremos ir estudiando cada una de ellas hasta llegar a la última opción, que en este caso pues sería la opción de buscar contenidos de ayuda cuando nosotros no conozcamos algo del sistema operativo. Después venimos acá, vamos a encontrar una serie de iconos. Estos son iconos de los mismos de acceso directo que tenemos en la cinta de opciones acá arriba. O sea que aquí en archivo encuentro la opción nuevo, crear un archivo nuevo, abrir, y acá después de manera directa encuentro el icono que me dice a mí abrir, crear un archivo nuevo o abrir un existente o guardar. Todas estas opciones están en un color más bajo, o sea están inactivas, debido a que no tengo ni nada en la zona de trabajo, ningún archivo. Entonces ahorita voy a darle un archivo nuevo y vemos que en la zona de trabajo se ha presentado un archivo nuevo. Ahora sí vengo acá y les quiero enseñar, por ejemplo, donde dice tamaño de dibujo. En el tamaño de dibujo, cuando nosotros damos clic ahí, nos aparece esta ventana flotante. Acá en esta flechita nosotros vamos a ver todos los papeles o tamaños de papeles según las normas ya estandarizadas que nos ofrece el software, ¿verdad? Yo en este caso generalmente viene para trabajar en la norma DIN, el formato A4, que es el más próximo a la hoja tamaño carta. Sin embargo, por cuestiones de diseño yo trabajo generalmente con el formato A2. Esto porque también no lo estoy imprimiendo, pero para imprimir pues ya tendríamos que valorar esa situación. Aquí ya se puede personalizar tamaño en centímetros, y aquí también podemos configurar si lo queremos en sentido vertical o bien en sentido horizontal. Entonces yo acostumbro a dejarlo en vertical, pero ahí eso es a gusto de ustedes, y eso cuando estén configurando pues una impresión también tienen que ver
cómo esté configurado el papel allí, el tamaño y el sentido de rotación. Entonces acá nosotros vamos a encontrar para crear uno nuevo, abrir uno existente, buscar la ruta, ¿verdad? Si tenemos uno existente, para guardar un archivo. Ahora nos vamos a detener acá en donde dice vista previa. Aquí nosotros vamos a encontrar de que el software nos va a generar una serie de vistas de archivos ya previamente trabajado, previamente elaborado, y que pues nosotros los podemos ir estudiando poco a poco. Aquí vienen según un grado de dificultad, tanto de neumáticas como de electroneumática, hidráulica, no, los de hidráulica no, pero sí los sentidos Graphet y algunos pues que tenga que ver con técnica digital y electrónica. Y como por ejemplo esta carpeta viene solo Graphet, en esta otra carpeta vienen de neumática y el nivel elemental. Aquí también viene nivel elemental, aquí viene Pneumatics, está en otro idioma, nivel de montaje, bien, hasta que nosotros lleguemos a un nivel un poquito más avanzado. Entonces podemos ir estudiando e ir viendo estos ejemplos que nos aparecen acá. Aquí lo tengo muy ampliado, e irlos estudiando. No sé, eso va a depender de cómo tengan o ocupen ustedes su tiempo y puedan ir, ¿verdad? Ir viendo, ir simulando, ir estudiando de una manera autodidacta. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar diferentes documentos que nos presta el mismo sistema, hasta encontrar, pues no sé, por ejemplo este ya es de electroneumática, tiene que ver con un par de circuitos, un circuito eléctrico en donde vemos diagrama espacio-fase, la marca, la lista de los elementos y no sé, un par de sensores magnéticos y situaciones de esas, ¿verdad? Entonces hoy ustedes pueden ir estudiando según pues ustedes consideren su nivel de aprendizaje. Entonces acá es para imprimir. Estos son los iconos de cortar, copiar, ¿verdad? Ya más o menos conocen todos estos, los de alineación, tanto horizontal como vertical. Estos que son de giro los vemos en un color tenue porque no tenemos ningún documento. Voy a crear un documento para que esto que dice marcar la cuadrícula, ustedes pueden dejar la cuadrícula y también la pueden quitar. Eso va pues prácticamente pues a depender de cómo ustedes lo quieran usar. Eso no sé, ¿verdad? También lo pueden buscar acá, como estaba queriendo buscar la cuadrícula, pues si la quieren aparecer, o verdad, lo pueden hacer de manera directa acá. Eso es dependiendo de cómo gusten ustedes. Entonces lo vamos a dejar así. Estos son toditos los iconos para lo que es el zoom: aumentar, disminuir, encuadrar una parte, una vista previa, o marcar un todo, una selección, aumentar de poco a poco, tanto aumentar como disminuir. Toditos estos iconos son precisamente para aplicación de zoom. Este último ya es para lo que es la simulación. Implica que acá yo pueda realizar una previa comprobación si el esquema no tiene ninguna especie de falla o algún tipo de conexión mala o algún nombre, alguna marca equivocada que me vaya a provocar algún cortocircuito en el sistema. Estos de acá son los iconos que ya nosotros ya conocemos para dar reproducción a una especie de simulación o renderización de un vídeo. Entonces, ¿verdad? Para detener, para producir, para dar pausa, para ir de paso en paso, retrocediendo o adelantando. Entonces, después de eso, pues vamos a encontrar nuestra biblioteca. Después de esta zona, ¿verdad? Venimos a la biblioteca de trabajo. Aquí en la biblioteca de trabajo vamos a encontrar cada uno de los componentes de la biblioteca de trabajo. Lo vamos a encontrar dividido en 6 elementos: los elementos que son neumáticos, los elementos que son o componentes eléctricos, los elementos que son de técnica digital, lo hice por Graphet y otros elementos que se ocupan de complementación para cualquiera de estas de acá. En neumática básica nosotros vamos a ir entrando en estos de acá, la cual se subdivide en los elementos, en los actuadores, válvulas, grupos de válvulas y sensores de medida. Después en electrohidráulica pues vamos a entrar a los componentes eléctricos, que están los elementos de alimentación, todos los relés, en este caso pues sensores de medida, actuadores. Aquí están los elementos de alimentación, accionamientos manuales, los reguladores, todo lo que tenga que ver con la electricidad, y simbología para hacer diagrama o programación en ladder, que pues ahorita bueno, si hay alguien que me pida que yo le haga ejemplos de simulación de diagramas ladder, lo podemos hacer, pero como en el tecnológico que trabajo pues no tengo un PLC que sea de la compañía Festo, no lo puedo hacer compatible, ¿verdad? Tengo Siemens, Glofa y de alguna otra y por eso yo estoy utilizando el MicroWinds o algo otros programas, ¿verdad? De la Logosoft, por ejemplo, para los logos, MicroWin, para el Glofa, ya sea para
para Siemens el 200, para el 1500 también que estamos utilizando nosotros el TIA Portal. No tengo, ¿verdad? Por eso prácticamente no voy a explicar lo que es diagrama ladder, porque no tengo ningún PLC que sea de la Festo. Entonces aquí tenemos los de tecnología digital para todo lo que es de lógica, y support porque pues, lo que desean, ¿verdad? ir estudiando, todo lo que es Graphet. Y aquí en otros vamos a tener, ¿verdad? Los diagramas estado-fase que conocemos, para poner letras, textos. Aquí lo vamos a hacer en esto de acá. Entonces, ya viendo nuestra biblioteca, venimos acá. Ahora tenemos, después de la biblioteca, aquí tengo dos archivos. Después de la biblioteca nosotros vamos a tener acá nuestra zona de trabajo, que es nuestra hoja de papel, que es esta que está acá. Aquí yo voy a poder prácticamente hacer mi diagrama, ¿verdad? Si vamos a estar en neumática, pues entonces la manera en cómo vamos a trabajar pues es presionando, eligiendo el elemento, manteniéndolo sostenido, y hasta que tengamos en el espacio de trabajo en donde lo queremos ubicar, pues ahí lo soltamos. Si lo queremos volver a agarrar, pues mantenemos presionado siempre. Siempre que mantengamos presionado, nosotros vamos a poder darle alguna especie de manipulación, moverlo en toda la zona de trabajo, ¿verdad? Y de esa manera es como se van utilizando los elementos. Por ejemplo, si quiero la unidad de mantenimiento, la agarro y la arrastro acá, un tanque, un filtro, no sé, lo que ustedes deseen ocupar, pues aquí lo van a tener que venir y tomando. Entonces tenemos los elementos de la alimentación. Vamos acá a los elementos, a los actuadores neumáticos, como son los cilindros. Aquí tenemos cilindro simple efecto, cilindro de simple efecto con el vástago retraído y con el vástago hacia afuera, doble efecto, motores neumáticos. O sea, lo que nosotros vamos ocupando lo vamos a ir tomando de esa manera. Después venimos a las válvulas. Tenemos las válvulas configurables de 2 espacios, 4.2, 2.2, 3.2, 5.2. Todas las válvulas que ustedes aquí las quieran, ¿verdad?, configurar. En el próximo video vamos a ir viendo cada una de esas. Entonces, después venimos a las válvulas de cierre, las válvulas de control, después válvulas de presión, todo lo que son válvulas de presión, válvulas o grupos de válvulas continuas, válvulas de presión, todo lo que son sensores o indicadores. Todos los elementos que yo necesite, yo los puedo, ¿verdad?, venir tomando y venir arrastrando y dejándolo en la zona de trabajo para después hacerle la conexión que requiera en el montaje. Ahora bien, yo también puedo venir estudiando en el programa, dando clic derecho, ¿verdad?, y viniéndonos a descripción del componente. Cuando nosotros damos eso, el software nos facilita una pequeña ventana de estudio del componente. Entonces, primero nos dice el nombre fuente de aire comprimido, que es lo que nosotros vamos a llamar compresor. Después nos aparece una imagen, una foto del objeto real. Tenemos una simbología y después acá una pequeña leyenda en donde nos explica qué es el elemento. Entonces dice aquí, para hablarlo del compresor, la alimentación de aire comprimido proporciona la fuente de energía de neumática necesaria. Contiene una válvula reguladora de presión que puede regularse para suministrar a la presión de funcionamiento deseada. Después nos vienen aquí los parámetros ajustables a los que este componente puede trabajar. Entonces cada uno de los elementos yo los puedo venir estudiando. Si yo no sé cómo es esto, ¿verdad?, de un elemento, por ejemplo un cilindro, como tenemos aquí de 2 vástagos, yo lo puedo tanto hacerlo acá en la biblioteca o cuando lo tengo acá. Cuando lo tengo aquí en el elemento de trabajo, doy clic derecho y nos aparecen las opciones que nosotros podemos darle a los elementos, tanto de cortar, copiar, pegar, eliminar. Si yo le voy a eliminar, lo borro, lo puedo traer. Este software es bastante intuitivo y es fácil de uso. Entonces, si doy clic derecho, nos vamos a, por ejemplo, si nos vamos a propiedades, nos aparecen las propiedades que pueden ser configurables. Acá del elemento para poder ver la configuración, 2 vástagos, los parámetros de fuerza, la carga externa, perfil de fuerza, toda la etiqueta de funcionamiento que le vamos a dar de entrada. También podemos irnos a la descripción del componente y nos aparece la ventana en donde nosotros vamos a ver donde dice cilindro configurable, una foto del objeto, en este caso es este que tenemos acá. Después nos aparece en simbología de los cilindros y todito esto acá nos explica de qué es un cilindro y para qué sirve, ¿verdad? En el caso de hablando de la simulación del FluidSim. De esa manera nosotros podemos estudiar. Si lo quiero borrar, lo puedo seleccionar y darle a suprimir o clic derecho, nos vamos a eliminar. O bien, vea, si lo quiero girar, no podemos ir clic derecho y le damos girar a 180 grados o 90 grados. Eso va a depender de qué es lo que ustedes desean hacer. Las válvulas configurables. Bien, entonces de esa manera nosotros pues vamos a estar estudiando. En el próximo video nosotros vamos a comenzar a hacer los ejercicios de neumática. Eso implica que le vamos a estar enseñando cómo conectar un elemento con respecto a otro,
y así sucesivamente. Entonces, previo a esto, ¿verdad? Pues ahí también debemos estudiar, por ejemplo, cómo se simbolizan las entradas, las salidas, cuándo una salida es atmósfera, cuándo una entrada es a presión, cuándo es una entrada a trabajo, qué significa el 4, qué significa el 2, que son salidas a trabajo, ¿verdad? Y la entrada a presión, atmósfera, 5, 3 y 7, si aparece una letra A, una B, todo eso, previo a esto pues lo tenemos que haber estudiado, ¿verdad? Bien, esta era la introducción al software, la introducción a la interfaz del FluidSync. En la próxima comenzamos a hacer los vídeos de trabajo que tengan que ver con la simulación del programa. Sin nada más que decir respecto a la interfaz de introducción del FluidSync, pues me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner. Como siempre, pues les deseo lo mejor.